Bienvenido a la reunión del día de hoy. Estamos empezando esta nueva serie denominada Revelaciones de Esperanza. Estaremos estudiando el libro de Apocalipsis. Así que soy tu amigo y servidor Dan Abner Tito Mamani, que te acompaña en este tu programa Caminando con Jesús, tu encuentro personal con Dios. Y en esta edición estamos empezando una nueva serie que espero que sea de mucha ayuda en nuestra vida espiritual y que la palabra de Dios siempre sea el número uno en nuestra vida, y que cada vez que nosotros queramos tomar una decisión, pues siempre tomemos la decisión confiando en la voluntad del Señor. Así que en esta mañana y en este día vamos a empezar este hermoso estudio del libro de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Y pues para empezar estudiaremos este primer tema, que hablaremos acerca de la revelación. La revelación. Pues bien, cuenta que un gigantesco asteroide proveniente del espacio exterior amenazaba con golpear el planeta Tierra. Los cambios climáticos hacen que se derrita el hielo de los polos. Puede inundarse toda la superficie terrestre o comenzar una nueva era del hielo, en la que se congelan los océanos y grandes áreas habitables. Seres extraterrestres invaden nuestro planeta y causan pavor y muerte. Una plaga incurable transforma a todos los infectados en zombies. Una acción impensada de dos gobernantes poderosos detona centenas de bombas atómicas que arrasan con toda la civilización humana. En todas estas situaciones se traza un plan para salvar de la destrucción tan solo a un número reducido de personas que recomenzarán la historia humana en medio del caos. Esta es la forma en que la ficción cinematográfica describe el fin del mundo, un escenario de pavor y de desesperanza. El ser humano no logra ver más allá cuando se imagina el futuro. Sin embargo, en la Biblia está escrito que el amado Jesucristo se apareció a uno de sus apóstoles y le reveló que el fin del mundo será el comienzo de una nueva historia, en un nuevo ambiente en donde la muerte y la infelicidad ya no existirán más, y donde toda lágrima de los ojos será secada. Hay un plan de salvación gratuita, disponible para todos los que desean ser salvos de la destrucción final. En este estudio descubrirás que el Apocalipsis revela a Jesucristo como la esperanza que necesitas para poder vivir. Así que empecemos entonces el estudio de este hermoso tema acerca del libro de Apocalipsis. Pues vamos a empezar con algunas preguntas y la Biblia se va a responder a sí misma. La primera pregunta que podríamos mencionar es: ¿qué significa la palabra griega Apocalipsis? Pues ahí en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, si tienes tu Biblia a la mano, puedes tomar, y también en la parte inferior ahí de la pantalla usted puede ver el versículo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pues bien, la palabra Apocalipsis entonces proviene del griego, que significa revelación. Así es que la respuesta a esta primera pregunta, pues el libro de Apocalipsis, en este libro se descorre un velo y podemos ver el futuro desde la perspectiva de Dios. En la cultura popular se asocia la palabra Apocalipsis con catástrofes y fin del mundo, pero ese no es el punto central del libro bíblico. A pesar de que señala momentos difíciles de la historia, su mayor revelación es la de Jesucristo, origen y tema central del libro. En esta revelación, la historia del dolor y el sufrimiento da lugar a una vida feliz y eterna. Pues bien, la palabra entonces Apocalipsis ya sabemos que significa revelación. Pero ¿qué afirmación hace Jesús respecto de quien estudia el libro de Apocalipsis?
Pues bien, ahí la Biblia mismo nos responde en el capítulo 1 y en el versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí entonces, en base a lo que acabamos de leer en la Biblia, podemos afirmar lo siguiente. ¿Qué afirmación hace Jesús respecto de quien estudia el libro de Apocalipsis? Pues bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Así que cuando conocemos el contenido del Apocalipsis y guardamos lo que está escrito en él, podemos tener la seguridad de que las promesas de Jesús se cumplirán en nuestras vidas. En toda la Biblia, Él nos promete un mundo nuevo, libre de todo mal. La eterna felicidad acompañará a quienes se dediquen a estudiar la revelación específica que Él nos brinda para el periodo final de la historia de este mundo. Hay una pregunta muy importante que nos hacemos. ¿Por qué podemos creer en las Sagradas Escrituras? Segunda de Pedro capítulo 2 y el versículo 21, Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 21 nos da la respuesta. Dice la Biblia, ahí está para que podamos completar. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es por eso que podemos completar de esta manera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que Dios es el que inspira a los escritores, a los santos hombres de Dios, y estos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Cuán importante es saber ello, puesto que la Biblia fue inspirada por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes? El libro que usted tiene en manos fue escrita durante un periodo que abarcó casi 1600 años y por más de 40 autores de culturas diferentes. Las principales evidencias de su inspiración son una unidad temática, las profecías cumplidas, la fidelidad histórica y la arqueología, la actualidad de sus enseñanzas y las vidas transformadas por su mensaje de esperanza. Todo aquel que ha ido a la Biblia nunca ha regresado vacío. Todo aquel que se encontró un día con Jesús y a través de su palabra nosotros vamos conociendo más y más. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud para comprender la Biblia y en especial el libro de Apocalipsis? Lucas capítulo 24, versículo 27 dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Pues bien, luego de la muerte de Jesús, había algunos discípulos que regresaban de camino a Emaús, y ahí Jesús se acercó de estos dos discípulos, y cuando Jesús les pregunta ¿a dónde van?, estos dos discípulos le dicen: ¿qué? ¿Tú no sabes que Jesús murió y todos estamos tristes por ello? Pero ellos no reconocieron quien estaba hablando con ellos era Jesús. Y Jesús les comienza a relatar desde la historia de Moisés, todo lo que Moisés escribió en el Pentateuco, y por todos los profetas, les declaraba las cosas que de él, de Jesús, se decía. Es por eso que, ¿cuál debería ser nuestra actitud para comprender la Biblia? ¿Sabes? Buscar la información contenida en todos los libros bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. No solamente fijarnos en el Antiguo Testamento y tampoco solamente fijarnos en el Nuevo Testamento diciendo que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Claro que no. Hay que buscar la información contenida en todos los libros bíblicos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es por eso que la orientación bíblica y el ejemplo de Jesús son muy específicos. Para comprender la Biblia es necesario permitir que ésta se aplique a sí misma. Así, la clave para comprender los símbolos del Apocalipsis son el mismo Apocalipsis y también los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pues bien, a estas alturas nosotros estamos desarrollando el primer tema, la revelación del Apocalipsis. Revelaciones de esperanza. Pues bien, esta pregunta también es muy importante,
¿Por qué Dios se reveló en algunas circunstancias por medio de parábolas y símbolos? Según Lucas capítulo 8, versículo 10 dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a los demás, a los otros, les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ahí podríamos completar, y esto es importante, apreciados amigos y amigas que están escuchando en esta ocasión. Jesús habló por medio de parábolas para que su mensaje fuera entendido solamente por aquellos que tenían interés en las cosas espirituales. Muchas personas que seguían a Jesús no querían un compromiso, lo seguían de curiosidad, sabían ni reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y es por eso que pocas personas se acercaron de Jesús sabiendo quién realmente era Jesús. De la misma forma, en el Apocalipsis, Dios codificó la revelación sobre el futuro del mundo para que las personas pudiesen comprenderla solamente al relacionarse con Dios. Jesús, en su sabiduría, presentó mensajes en un lenguaje comprensible para sus siervos. Pero hay símbolos en el Apocalipsis. ¿Y qué significa, por ejemplo, el Cordero? Según Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice Juan, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Entonces, ¿qué significa el Cordero? El Cordero Pascual significaba vida y liberación del cautiverio en Egipto. ¿Ya recordaste cuánto tiempo, por cuántos siglos el pueblo de Israel era oprimido, era esclavo en Egipto? Por 400 años. Y a lo largo de estos siglos, el pueblo esperaba la liberación, el cumplimiento de la promesa que un día sus antepasados habían recibido, Abraham, Jacob e Isaac. Dios le había prometido a Abraham que su simiente habitaría la tierra donde fluye leche y miel, la Canaán. Y ahora, el día antes de la liberación, todo israelita debía sacrificar un corderito y pintar la puerta de su casa con la sangre del cordero. Este cordero pascual significaba vida y liberación del cautiverio. Ya no más ser esclavos, ahora serían libres. Y es por eso que en el Antiguo Testamento se sacrificaba a un cordero en lugar del pecador. El cordero pascual significaba vida y liberación del cautiverio en Egipto. En el Nuevo Testamento se remite a Jesús como el cumplimiento del simbolismo del cordero. El apóstol Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: «He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo». Jesús es quien quita el pecado del mundo y libera al pecador de las ataduras del mal. Y cuán importante es conocer también el significado del dragón, porque a lo largo del libro de Apocalipsis encontraremos en ocasiones esta palabra dragón. Pues bien, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: «Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Pues bien, el Apocalipsis identifica al dragón como la antigua serpiente del Edén. Así que el Apocalipsis identifica y es Satanás mismo que lucha contra Jesús, el Cordero. Hay otro significado, hay otra palabra que en Apocalipsis se va a leer, que es el término aguas. Y según Apocalipsis 17:15 leemos lo siguiente: «Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». Entonces, el término aguas significa simbólicamente a pueblos. ¿Qué advertencias nos da Dios para cuando interpretamos las profecías? Según el libro de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: «Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y en este caso, podemos marcar esta alternativa, que debemos interpretar las profecías iluminados por el Espíritu Santo y preservar la palabra profética sin agregar ni quitar nada. Así es que debemos dejar las especulaciones a un lado. ¿Y cuál es la síntesis en sí del libro de Apocalipsis? Vamos a ver y vamos a marcar con falso y verdadero estas tres alternativas. Pues bien, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, dice: «Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte». Importante entonces, miren, la primera alternativa, el bien y el mal existirán para siempre y debemos conformarnos con eso. Falso. La salvación y la gloria y el poder le pertenecen solamente a Dios, claro que sí. El diablo y sus instrumentos de engaño serán derrotados definitivamente cuando Cristo regrese por segunda vez. Y es por eso que Dios ofrece por medio de Cristo la salvación, el poder y el reino. Al aceptar el sacrificio de Cristo, vencemos al acusador y a la muerte. ¿Y por qué anunció en el Apocalipsis de una destrucción que este es un mensaje de esperanza? Sabes, el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. Y es por eso que en Apocalipsis 20 y versículo 10 dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Y es por eso que el diablo y sus instrumentos de engaño que tanto mal han provocado serán derrotados definitivamente. ¿Y con qué promesa concluye el libro de Apocalipsis? Oh, mi querido, mi querida amiga. Dice la Biblia, Apocalipsis 22:7, «He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Qué hermoso, ¿verdad? Bienaventurado, felices los que guardan las palabras de la profecía. Y es por eso que nuevamente Dios nos anima para que sigamos adelante. Y de esta manera Jesús repite otras 2 veces más al final del libro. La principal promesa de las Sagradas Escrituras es que Jesús volverá. Cuando esto ocurra, dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigo y amiga, tenemos que hacer un compromiso el día de hoy, entendiendo que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que revela a Jesucristo. Así, el Apocalipsis es una revelación especial de Jesús para el fin de los tiempos, para ser feliz, o también en otras palabras, bienaventurado. Y es por eso que nosotros, tú y yo, nos comprometemos. Me comprometo a estudiar el libro de Apocalipsis y a guardar lo que está escrito en él. Si esa es tu decisión, acompáñame en esta oración que vamos a desarrollar en este momento. Oh Padre amado, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Venimos delante de tu presencia, oh Señor, agradecidos por un nuevo día que nos das. Quizás haya problemas, adversidades, obstáculos en nuestra vida. Quizás, Señor, algo nos esté dañando, así afectando. Mas, Señor, en esta ocasión acudimos en tus manos de amor. Nos entregamos a ti, oh Señor. Entregamos nuestras necesidades en tus manos, nuestras aflicciones en tus manos, Señor. Haz el milagro que sea necesario en nuestras vidas. Oh Padre,
Hoy más que nunca necesitamos de ti. Y es por eso, Señor, que te suplicamos en este momento, que tu amor y tu misericordia no se aparte de nosotros. Bendice a cada hogar, cada familia. Si tenemos hijos que de pronto ya están en una edad de adolescencia, o jóvenes o adultos, Señor, y están tomando malas decisiones, ayúdanos, Señor. Queremos orar por estas personas para que no se pierdan. Oh Señor, si en esta ocasión hay alguien que está luchando con algún vicio, ayúdale a vencer, ayúdale a salir adelante, a pesar de las adversidades que podamos tener, oh Señor. Queremos ir a ti, oh Padre, porque ¿a dónde más ir si no es a ti, oh Señor? Solo por tu gracia y por tu amor, Señor, podemos ser salvos. Y es por eso que en esta mañana, y en este día, y en esta tarde o noche, en el momento que estén escuchando nuestros amigos y amigas, Señor, puedas alcanzarlos a través de tu Espíritu Santo. Oh Señor, gracias te damos una vez más. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, solamente confiando en la sangre meritoria de tu amado Hijo Jesús, que vino a este mundo y murió por nosotros. Por esa preciosa sangre, oh Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Amén, Señor.